Buenas tardes a todos, me llamo Carlos Alberto Felipe, como ustedes sabrán, soy profesor de ustedes en el taller de montajes electrónicos de cuarto año. Sepan disculpar ciertas desprolijidades que pueden llegar a ver en este video. La cuestión es que esta es una circunstancia especial en la cual no solamente están aprendiendo ustedes, sino que también estoy aprendiendo yo cosas nuevas y bueno, todo eso va a costar. La función de este video era primero conocer un poco las caras, por lo menos que ustedes conozcan la mía, y además, bueno, hacer algunas explicaciones sobre el primer trabajo. Primer trabajo bastante simple que obviamente se va a ir complicando con la medida del tiempo. Normalmente en la materia lo que nosotros hacemos es partir desde un circuito eléctrico donde los componentes están conectados para que uno entienda su funcionamiento y hacer el proceso de diseño de la placa, hacer el proceso de armado y luego el proceso de montaje, es decir, colocar esos componentes sobre la placa y hacer el dispositivo finalmente terminado. Yo les dije que esta circunstancia especial hace que la materia en este caso cambie ese orden. Entonces, lo que normalmente vamos a hacer es, vamos a hacer toda en esta primera etapa los diseños. O sea, normalmente hacemos de cada trabajo diseño, armado, verificación y puesta a prueba. Esta circunstancia especial va a ser que no, vamos a hacer en la primera etapa todos los diseños de los trabajos de todo el año y después su realización integral, digamos, lo que seguiría, que sería el armado, la construcción de la placa, la perforación y el soldado. Las cuestiones que yo había hecho preparado para esta tarea, la idea es yo brindarles cierto material un poco de más de lo que necesitan, pero que ustedes puedan recurrir a él para toda aquella duda que tengan. Por supuesto que eso no, por supuesto que está bien, digo, tener una clase, una charla o poder consultar las materias que tienen, pero se trata de dar todas las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Que eso les voy a pasar a enumerar. Vamos a cambiar de cámara. Bien. Lo que nosotros teníamos subido al Classroom es, por un lado, lo que sería la parte teórica, toda la explicación, primero empezando por lo sencillo y básico de qué es un circuito impreso, que ya ahora lo vamos a charlar también. Un ejemplo, todos los elementos que forman el circuito impreso, eh, un ejemplo de diseño, paso a paso. Pero bueno, tengan en cuenta ustedes que todo esto fue pensado para la otra estructura de la materia, es decir, para hacer toda la placa primero y no hacer solamente la parte de diseño. Eso es lo que va a cambiar un poco. Lo otro que les acerqué es una especie de protocolo de cómo tienen que ser los trabajos prácticos, formato de hoja, recuadro, etcétera, que tienen que completar, y una hoja con una grilla que ahora vamos a explicar bien para qué es. Y después, el trabajo práctico, si bien les doy cómo se tiene que confeccionar, ya prácticamente está hecho. En realidad lo único que habría que hacer es la parte trabajo. Bueno, y aquí es donde vienen las adaptaciones a las circunstancias que estamos pasando. Primero, el trabajo práctico, donde dice detalladamente lo que tendría que hacer, esta parte no hace falta que la impriman. Porque bueno, si lo pueden leer de la pantalla, no hay ningún problema. Sí van a tener que hacer el diseño de la placa, que básicamente es un dibujo. Y bueno, eso, digamos, la idea sería que lo hicieran en un papel, a mano, con lápiz. Y después sacar fotos, en fin. ¿Por qué todo esto? Ahora vamos a ir a la teoría general de circuitos impresos. ¿Por qué la hoja con la cuadrícula? Porque es mucho más fácil, digo, hacer una circunstancia de circuito impreso es tomar componentes, distribuirlos en un plano y ver cómo conectarlos entre sí. Entonces,
Es mucho más fácil tener un lugar marcado con intersecciones en las líneas de una hoja donde poder decir, bueno, de acá a 3 cuadritos está la otra pata, de acá a 10 cuadritos está la otra resistencia, que tener que andar todo el tiempo sobre un plano trazando rectas y midiendo con regla. Esa es la función de la hoja esta con retícula. Eh, si no pueden imprimir, si no consiguen, se usa cualquier tipo de papel que tenga, digo, de hecho el cuadriculado. La medida especial que tiene esta hoja es que esta hoja está en décimas de pulgada. ¿Por qué en décimas de pulgada? Porque los componentes electrónicos, su unidad de medida es la pulgada dividida en 10. En cada uno de estos cuadritos es la distancia que normalmente tienen los terminales de un componente electrónico. Entonces yo sé que si marco un punto en la intersección de dos líneas, en ángulo recto, en la próxima intersección de línea va una pata y así puedo ir contando cuántas patas puedo ubicar sobre esa misma línea sin tener necesidad de que andar mirando. Y si yo hago ese dibujo y después lo paso a la plaqueta, estoy seguro que van a quedar todo bien alineado, no me van a quedar las patas torcidas ni nada de eso. ¿Qué precaución tengo que tener? Bueno, esto es la plaqueta que estamos haciendo ahora es muy sencilla. Entonces no necesita gran precisión de medidas y por eso que se puede hacer en un cuadriculado común. No vamos a hacer muchas plaquetas diseñadas a mano. En realidad es la única que vamos a hacer diseñada a mano. ¿Por qué diseñar a mano? Primero porque es simple, fácil, es más fácil de hacer ahora en estas circunstancias. Y segundo porque bueno, si bien se usan otras técnicas, la idea es que por lo menos tengan un pantallazo de todas. Eh, bueno, si vamos a la teoría general, ¿qué es un circuito impreso? Un circuito impreso es lo que reemplaza en su gran mayoría las conexiones por cables. Todos sabemos que un circuito eléctrico tiene determinados elementos, unos se agrupan en generadores, otros se agrupan en componentes, y que la unión entre esos generadores y esos componentes normalmente se hacía con cables. Este dispositivo se llamaba chasis, ya está prácticamente en desuso, son muy pocas cosas las que hoy en día en un aparato electrónico se conectan mediante cables. El reemplazo de los cables es el circuito impreso. ¿Qué es un circuito impreso? Básicamente es un material conductor metálico depositado sobre una placa que puede ser rígida o puede ser flexible. Acá tenemos, en este caso, masilla, una placa hecha a base de masilla plástica, y arriba, si llegan a ver, el cobre laminado y pegado. Otro tipo de materiales que puede tener las placas, fibra de vidrio. Estas placas son de mejor calidad, son más rígidas, porque bueno, el circuito impreso cumple dos funciones: interconectar entre sí los componentes, pero a la vez soportarlos y mantenerlos. La función de bastidor. Nosotros usamos una técnica que se llama técnica de inserción, que en inglés se denomina through hole. ¿Qué es esto? Es una placa en la cual hay perforaciones, los componentes se insertan en un lado y se sueldan e interconectan a través del cobre en otro. ¿Cómo pasamos de esta placa laminada a esta en la cual el cobre tiene una determinada forma y largo y que interconecta a su vez a los componentes? Bueno, ese es el arte del circuito impreso. Se llama circuito impreso porque precisamente se confecciona por técnicas de impresión, que pueden ser un marcador de fibra, puede ser la transferencia térmica de un papel, o puede ser por métodos de fotografía. Lo que yo estoy haciendo en una placa es dibujar un dibujo, un diagrama, que en realidad lo que representa son cables. Cada una de esas pistas, esas líneas rectas que están ahí, está representando un cable que une las cosas que están soldadas a él. La otra técnica de montaje se conoce como montaje en superficie. Si vemos acá, este componente que está aquí, que es un circuito integrado, más o menos parecido a los que ya habían visto en el video, no tiene las patas
atravesando una perforación de la placa y soldadas del otro lado. Están soldadas sobre la propia placa donde está montado el componente. Estos componentes son de menores dimensiones, no se sueldan generalmente a mano, sino que se sueldan a través de maquinaria. Soldadoras especiales que trabajan con este sentido. Nosotros normalmente durante gran parte de la carrera vamos a trabajar con prototipos de este tipo de placas. Entonces, yo tengo una placa cubierta por un laminado de cobre. Esa placa se dibuja, se somete a un atacado químico. Acá tenemos una placa todavía sin terminar de atacar. El atacado químico lo que hace es desgrana el cobre de la lámina y lo hace despegarse, salvo donde está cubierto. Donde está cubierto con la tinta del marcador, con lo que se transfirió de la hoja térmica, y el cobre no entra en contacto con la solución salina y no se desgrana. Donde no está así. Entonces, si yo quiero hacer un circuito impreso, lo que tengo que hacer es un dibujo y ese dibujo transferirlo a esta placa para que cuando se someta a transferirlo, ya significa adherirlo, es decir, imprimirlo sobre esta placa. Es una adherencia, termina pegado a la placa, y la idea es que cuando esto se vierta en una solución, esa solución desgrane donde no está cubierto y deje donde está cubierto, y tenemos el circuito impreso, al que después le vamos a insertar los componentes y después los vamos a soldar. Igual dijimos que esta primera etapa nos vamos a concentrar básicamente en el diseño. Bueno, nosotros partimos generalmente de lo que se llama un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico también es un dibujo, pero que cumple una función completamente distinta a la de la placa. El circuito eléctrico, la función que cumple es que ustedes puedan entender cómo funciona, y se dibuja en función de eso. Yo, por ejemplo, pensando que entre este punto que está marcado como A y B circula una intensidad de corriente, he dibujado todo para que A, por donde ingresaría la corriente, quede a la derecha y B quede a la izquierda, de manera que yo pueda leer este circuito de la misma forma que leería cualquier texto, desde derecha hacia izquierda. Las resistencias están dibujadas entre sí, las que están en paralelo están dibujadas entre sí geométricamente paralelas. Entonces, de esa forma uno puede entender mejor el circuito. Cuando uno lo quiere pasar, cuando esto quiere armarlo físicamente, en realidad este plano va a servir para saber cómo conectar qué con qué, pero no necesariamente tiene que ser la ubicación de esos componentes sobre la placa final. ¿Por qué? Porque esa placa final va a ir a un determinado lugar donde puede haber problemas de espacio, donde puede haber cuestiones de ordenamiento de esos componentes que no conviene que sean las mismas que tenía en este dibujo. Entonces, uno no tiene por qué respetar la forma en que estos componentes físicamente están emplazados en este dibujo, o geométricamente están emplazados en este dibujo, sino que puede cambiarla por completo. Lo que sí tiene que respetar, si se fijan hay marcados puntos negros que ustedes deberán conocer que son nodos, lo que sí tiene que respetar es la conexión entre ellos. Para eso sí me voy a tener que basar siempre en este dibujo. Entonces, como decía, el punto inicial de partida es el mejor punto inicial de partida. Esto se puede hacer a mano alzada, pero lo que conviene es una hoja con una cuadrícula. De esa manera yo en la cuadrícula puedo saber dimensiones físicas sin necesidad de andar midiendo, porque cuento cuadritos y listo. Acá tienen algunos elementos y algunos criterios de diseño. La parte circular alrededor del agujero donde se insertaría el componente y donde se soldaría se llama en inglés pad y en castellano se la traduce como isla. El fragmento recto de pista que une una isla con otra se llama precisamente pista o track en inglés. Los términos en inglés los vamos a tener que aprender porque cuando diseñemos en computadora
La mayor parte de los programas de diseño de computadora están en inglés. Y bueno, algunas cosas que se pueden y no se pueden hacer, supongo que las podrán leer del apunte. No se permiten esquinas, que la pista tenga una esquina recta, tiene que ser en curva o en diagonal. Tiene que haber refuerzos si una pista entra en forma perpendicular a otra. Los componentes se colocan de forma vertical en el dibujo o horizontal, no se ponen ni en diagonal ni en forma circular. Distancia mínima entre una pista y otra. Y bueno, en este apunte tienen un paso a paso que es bastante parecido al del trabajo práctico. Lo que yo tengo que identificar es designación o nombre de cada componente del circuito. En este caso son resistencias, cada resistencia tengo dos patas. Tengo que diferenciar una pata de otra. A veces una norma es, para no volverme loco, ponerle esto es A, esto es B. Entonces puedo ponerle a esta C y a esta D. Entonces yo sé que la resistencia 1 va entre A y C. La resistencia 3 va entre A y C. Y la resistencia 2 también. Entonces a la hora de tener que empezar a interconectar, yo sé qué cosa va con cada cosa. Es una forma muy similar a cómo trabajan los programas de diseño de impresas. En realidad hay un archivo de texto que marca conexiones entre conexión por conexión de cada componente, de acuerdo a la cantidad de patas que tenga. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, acá me han obligado a que estas resistencias vayan a una placa rectangular, con lo cual me obligan sí o sí a no respetar la forma en que están ubicadas acá. Voy a tener que sí o sí cambiar esta ubicación, pero sí mantener cómo están conectadas. Y para eso me van a servir las letras, nombrar los nodos. Entonces, bueno, acá, ¿qué significa tratar de diseñar una placa? Bueno, normalmente siempre me van a dar una medida máxima de placa, me van a decir una forma, en este caso es rectangular, es aproximadamente 2,5 por 5 la placa. Entonces, bueno, no me queda otra que poner todas las resistencias paralelas físicamente, nada que ver con la conexión en paralelo, y voy a tener que ver cómo, colocadas de esta forma, respetar la forma de conexión que tengo acá. Básicamente es, no sé si alguno de ustedes habrá jugado alguna vez al juego de la papa, aquel en cual se hacía como una especie de laberinto de papel y se trataba de ir con un trazo lo más largo posible por toda la hoja. Bueno, esto es algo parecido, porque en realidad, cuando yo quiera unir estos puntos, no puedo pasar por encima de otra conexión, porque esa conexión después va a ser una pista de cobre. Y si, por ejemplo, esta pista, que no tiene nada que ver con esta, no tienen que tener ningún punto de contacto y tampoco pueden pasar una sobre la otra, porque no existe el pase una sobre la otra. El plano es el mismo, la placa de metal es la misma. Las tengo que separar cuando las someta al baño de percloruro, por lo tanto no existe el cruce. Voy a tener que pasar, si dos pistas tienen que ir hacia el mismo lado, la única forma que va a tener que ser, una de ellas va a tener que pegar una vuelta más grande. Bueno, en todo eso se basa el arte de diseñar, y en todo eso uno tiene que dedicarse a sentarse, agarrar el lápiz y empezar a poner y borrar, poner y borrar. Obviamente que en este ejemplo la persona que lo hace ya sabe más o menos diseñar impresos, entonces se da cuenta de unir primero esto, que serían estos tres puntos de acá. Acá, desde el borne A, va a una pata de R1, a una pata de R2. Desde el borne A va a una pata de R1, una pata de R2 y una pata de R3. Entonces, ¿qué hacemos? Si R1, R2 y R3 son estas, vamos de A a cada una de las tres.
Después que dice, bueno, las otras tres patas, las del otro lado, perdón, no quiero marearlos tanto con las hojas. Las otras patas van unidas entre sí las tres y van a la cuarta resistencia. Entonces, toma las tres patas de abajo y las manda a esta resistencia. Entonces, ahí determinó que esta pata de la resistencia es esta. Por lo tanto, la pata que tendría que ir a las otras dos resistencias tiene que ser sí o sí esta. Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que cuando hagamos algo de eso tenga, no sé, que dos pistas tendrían que pasar por el mismo lugar, cosa que es físicamente imposible, y ahí se puede recurrir a varias técnicas. Hacer una placa que tenga cobre de los dos lados y hacer parte del impreso de un lado y parte del impreso del otro, poner un puente, es decir, hacer un agujerito y un cable que sí puede pasar por arriba de una pista porque tiene aislante, o cambiar todos los componentes del lugar y empezar de nuevo. Acostúmbrense que normalmente y muchas veces en realidad es así. Hay que a veces volver a distribuir los componentes y volver a ver cómo hacerlo. Hay una cuestión con el tema de las caras. La idea de esto es que ustedes en el reticulado hagan el dibujo de los componentes y de cómo los unirían con pistas y después en un papel de calcar solamente calcan las pistas y lo dan vuelta. ¿Por qué dar vuelta? Porque si yo esta placa la estoy viendo desde esta cara, en realidad el dibujo del cobre va del otro lado. Si yo estos componentes los uno con un lápiz dibujándolos desde esta cara, cuando tenga que hacer, tengo que hacer la otra cara. Entonces, o tengo que espejar el dibujo o tengo que calcarlo y darlo vuelta. Por eso que siempre vamos a tener que identificar cuando hacemos un diseño cuál es el lado de los materiales, que es el dibujo anterior, con el reticulado, y cuál es el lado del cobre. Lo que yo suelo aconsejar poner es que calquen, además de las pistas, la leyenda al lado de los componentes y yo sepa que lo que tengo que hacer sobre el cobre, cuando en el dibujo que yo tengo que hacer sobre el cobre, el lado de los componentes tiene que quedar al revés. ¿Por qué pensamos las plaquetas desde arriba? Porque la mayoría de los circuitos, de los programas que vamos a usar para diseñar plaquetas de circuitos impresos, trabajan de esa forma, se hacen mirando desde arriba. Se hace mirando la placa desde arriba. O sea, desde donde uno inserta el componente. Entonces es bueno acostumbrarnos a verlo de esa forma. ¿Qué pasaría si yo no hago esta inversión? ¿Qué pasaría si yo hago el dibujo de este lado y de ese mismo lado lo hago acá y me quedaría todo mal conectado? Porque obviamente esto se tiene que dar vuelta. Bueno, espero que la explicación haya sido lo suficiente. Cualquier cosa me pueden consultar. Pueden dejarme abajo de este video las dudas puntuales. Creo que no debería haber problema. La idea, insisto, toman un cuadriculado común. Porque a su vez, como todavía no vamos a construir la placa, uno puede trabajar. Ustedes sabrán que un historietista, por ejemplo, no dibuja una historieta del tamaño de los cuadritos que van en la revista. Normalmente lo dibuja en una hoja grande, en un lienzo, y después eso se convierte al tamaño. Se trabaja con escalas. La hoja cuadriculada, en lugar de tener los cuadritos a 2,54 milímetros, o sea, la mitad de 5 milímetros, como tiene esta que les mandé para trabajar, la hoja cuadriculada tiene los cuadritos cada 5 milímetros. Entonces, bueno, la placa les va a quedar un poco más grande. Lo que uno se tiene que acordar es de hacerla después más chica. O cuando se pueda imprimir, o cuando pueda conseguir la placa, o cuando pueda comprar la carpeta, trabajar en esa hoja. Igual, insisto, solamente vamos a hacer esta placa diseñada en papel. Las demás vamos a trabajar con computadora y después, bueno, ya les voy a dar la explicación bien de cómo se hace todo esto. Así que bueno,
Repito, espero que haya sido interesante, espero que hayan podido entender y bueno, cualquier tipo de dudas tienen más que preguntarme o en el mismo tablero del Classroom o a través del mail. Así que bueno, será hasta la próxima tarea. La tarea se prorroga la fecha hasta la semana que viene para que puedan entregar.